Susurros en el palacio. La herida silenciosa de la reina Camila y la decisión que reavivó las tensiones en la corona. Los pasillos del palacio siempre han estado llenos de murmullos, pero rara vez uno tan cargado de tensión como el que comenzó a recorrer Buckingham tras conocerse una decisión aparentemente ceremonial, aunque profundamente simbólica: la concesión de un título real al joven príncipe Louis. Para muchos fue un gesto natural, casi esperado, dentro del engranaje de la monarquía británica y su lógica de sucesión. Para otros, sin embargo, aquel anuncio marcó una grieta invisible, una línea trazada sin palabras entre la reina Camila y el futuro de la corona. Detrás de las sonrisas medidas y los gestos perfectamente ensayados, fuentes cercanas al entorno real aseguran que la reacción de Camila fue todo menos indiferente. «Esto no es justo», habría dicho en privado, lejos de micrófonos y cámaras. No se trataba únicamente de un título ni de una cuestión protocolaria. Para ella, el anuncio tocó fibras más profundas: el reconocimiento, el respeto y el delicado equilibrio de poder dentro de una institución que, pese a su apariencia inmutable, se construye también sobre emociones humanas. El día había empezado con una serenidad casi poética en Buckingham Palace. El cielo se teñía de un dorado pálido, mientras las campanas lejanas marcaban el ritmo de la mañana y los guardias realizaban el cambio de turno con la precisión que caracteriza a la vida palaciega. Los pasillos, amplios y silenciosos, eran recorridos por el personal con pasos suaves y voces apenas audibles, como si el propio edificio exigiera respeto y contención. En uno de los salones privados, el aroma del té recién servido y del pan tostado envolvía el ambiente. Camila, vestida con una bata ligera de seda y el cabello cuidadosamente ondulado, se encontraba sentada junto a la ventana. Había en su mirada una calma particular, esa serenidad que solo llega tras años de tormentas personales y públicas. La luz del sol se posaba suavemente sobre su rostro mientras hojeaba el periódico matutino, ajena, al menos por unos instantes, a las exigencias del deber y a los titulares que tantas veces habían marcado su vida. Sus pensamientos estaban lejos de la corona. Pensaba en su familia, en sus hijos Tom y Laura, y en sus nietos, quienes se habían convertido en el centro de su mundo en esta etapa más madura de su vida. Aunque no pertenecían a la realeza por nacimiento, para Camila ellos representaban un refugio emocional, un espacio de normalidad dentro de una existencia dominada por protocolos y expectativas. Se había esforzado durante años por construir un equilibrio frágil pero significativo entre su rol institucional y su vida personal. Apenas unos días antes había asistido al recital escolar de uno de sus nietos, sonriendo y aplaudiendo como cualquier abuela orgullosa, mientras el niño interpretaba su pequeño papel sobre el escenario. Ese recuerdo le arrancó una sonrisa íntima, un instante de felicidad privada en medio del esplendor palaciego. La armonía de la mañana se rompió abruptamente cuando el teléfono del palacio sonó con un timbre seco que resonó bajo los altos techos. La secretaria de la reina, una mujer discreta y meticulosa, atendió la llamada. Tras una breve pausa, se acercó a la mesa con un sobre color crema, marcado con letras rojas bien visibles, para publicación inmediata. Camila levantó la vista, aún con una leve sonrisa. «¿Qué es eso?», preguntó con suavidad. «De la oficina de prensa, Su Majestad», respondió la secretaria, dejando el sobre frente a ella. Los dedos de Camila recorrieron el borde del papel antes de abrirlo con cuidado. Dentro había una sola hoja impresa. Comenzó a leer despacio. La primera línea elevó apenas sus cejas. La segunda la hizo detenerse. En la tercera, su expresión cambió por completo. El rey se complace en anunciar que Su Alteza Real, el príncipe Luis de Gales, ha sido formalmente investido con un título real en reconocimiento a su posición dentro de la familia y su futuro papel en la corona. El papel tembló ligeramente entre sus manos. Durante unos segundos el mundo pareció detenerse. Ni siquiera el reloj sobre la repisa parecía atreverse a marcar el tiempo. Camila volvió a leer el anuncio, como si las palabras pudieran transformarse en una segunda lectura. No fue así. Se reclinó lentamente en la silla, sintiendo cómo el color abandonaba su rostro. La luz matinal, antes cálida, le resultó de pronto fría. Sabía que aquel momento llegaría algún día, pero no lo esperaba tan pronto ni de una manera tan silenciosa, tangente definitiva. Su mente viajó hacia conversaciones pasadas con el rey Carlos, a esas veladas privadas en las que hablaban de familia, no de la corona ni del deber. En más de una ocasión, Camila había insinuado con cautela que quizá algún día sus propios nietos podrían recibir algún tipo de reconocimiento simbólico.
No títulos reales, tal vez, pero sí un gesto que confirmara que también ellos tenían un lugar, aunque fuera pequeño, dentro del universo real. Carlos la había escuchado. No había prometido nada, pero había tomado su mano y le había dicho con una sonrisa, «Ya veremos, cariño». Ahora, con el anuncio frente a ella, comprendía que aquellas palabras habían sido solo eso. Su corazón se tensó. No era celos lo que sentía, sino algo más profundo y doloroso, la sensación de haber sido nuevamente pasada por alto, incluso dentro de los muros que ahora llamaba hogar. Dejó el papel sobre la mesa con delicadeza y murmuró, casi para sí misma. «Así que así es como funciona». Su voz era serena, pero cargada de un frío contenido. La secretaria bajó la mirada, fingiendo no haber escuchado. El silencio se volvió pesado, casi opresivo. El té, ya frío, permanecía intacto. La televisión se encendió al otro lado de la sala. Los noticieros matinales ya celebraban el anuncio con entusiasmo. Los comentaristas hablaban de unidad, de continuidad, de un gesto simbólico hacia la nueva generación. En pantalla aparecieron imágenes de la familia de Gales, Catherine sonriendo con serenidad, William observando con orgullo y el pequeño Louis saludando entre risas. Era una escena dulce, casi perfecta. Pero mientras Camila observaba, algo en su interior se quebró en silencio. Bajó el volumen hasta dejar solo imágenes mudas. En el reflejo de la pantalla, vio su propio rostro, compuesto, regio, pero vulnerable bajo la superficie. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes grises. Los guardias seguían con su rutina, ajenos a decisiones y emociones ocultas. Las flores del jardín se mecían suavemente con la brisa. Todo parecía normal. Dentro de ella, no lo era. Apoyó la mano contra el cristal y susurró. «Todo va hacia ellos». No era una queja envidiosa, sino un suspiro de cansancio. Años de contener emociones, de sonreír ante las cámaras, de ocupar su lugar sin cuestionar demasiado. Todo se condensó en ese instante. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible para el público. Primero fue la cancelación de un almuerzo benéfico que ella misma había organizado con esmero. Después, la ausencia en un pequeño acto dedicado a artistas locales, un evento que solía entusiasmarla especialmente. A la prensa se le enviaron explicaciones corteses y cuidadosamente redactadas, reprogramación, compromisos imprevistos. Sin embargo, dentro del palacio todos sabían que no se trataba de una cuestión de agenda. Algo más profundo se estaba quebrando. Tras las puertas cerradas, los rumores se propagaban con mayor rapidez que el tic-tac del gran reloj del salón principal. Los asistentes se reunían en esquinas discretas, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «La reina no está conforme con el anuncio», murmuró una ayudante mientras servía el té. «¿Te refieres a lo del príncipe Louis?», respondió la otra. Un simple gesto, una mirada cargada de significado, bastó para cerrar la conversación. En el palacio, las palabras podían ser peligrosas. Las miradas, en cambio, decían lo suficiente. Desde la mañana de aquel anuncio, Camila se había vuelto distante. Quienes trabajaban más cerca de ella lo notaron enseguida. La forma en que se quedaba mirando por la ventana durante largos minutos, la manera en que su mano se aferraba al borde del escritorio, como si necesitara sostenerse para no desmoronarse. Siempre había sido una mujer serena, fuerte, dueña de una elegancia tranquila. Ahora, en cambio, había una quietud en ella que resultaba frágil, casi dolorosa. En público, no obstante, seguía siendo la imagen perfecta de la compostura. Días después, las cámaras la captaron saliendo del palacio con un abrigo azul pálido y sus perlas habituales. Saludó a la multitud, sonrió con cortesía y se inclinó para decir unas palabras amables a un niño que le ofrecía flores. Las imágenes dieron la vuelta al mundo acompañadas de titulares previsibles. La reina Camila deslumbra en un compromiso oficial. Pero quienes la conocían de verdad sabían leer entre líneas. Detrás de aquella sonrisa impecable, se desataba una tormenta silenciosa. Apenas regresaba al interior, la máscara caía. El eco suave de sus tacones resonaba en el corredor mientras caminaba sola hacia sus aposentos. «Siente que su familia está quedando atrás», comentó una doncella mientras pulía la plata. «Cree que los están borrando poco a poco, sin decirlo en voz alta», respondió otra. Era una verdad incómoda y tácita. El mundo real giraba en torno al linaje, los títulos y la imagen pública. Camila había luchado durante años por ser aceptada, por consolidar su lugar junto al rey, y ahora, después de todo ese esfuerzo, sentía que su propia sangre, sus hijos, sus nietos, se desdibujaba en silencio. Por la noche, el palacio se volvía aún más silencioso. En los aposentos de la reina,
Una sola lámpara encendida proyectaba una luz cálida. Camila se sentaba ante su escritorio fingiendo leer, pero sus ojos apenas recorrían las páginas. No se reconocía a sí misma. La reina contenida, la figura pública que había prometido no dejar nunca que las emociones se filtraran. Ahora las emociones se manifestaban en gestos pequeños y mudos. Hablaba poco durante la cena, evitaba ciertos temas cuando estaba con el rey y su risa, antes cálida y espontánea, se había vuelto tenue. Sus damas de compañía lo notaron. Una de ellas intentó animarla. «Majestad, todos la adoran. El pueblo ve lo mucho que trabaja». Camila esbozó una sonrisa leve. «Ven lo que deben ver», respondió en voz baja. «Lo demás se queda entre estos muros». Y así era. Las paredes lo contenían todo, sus pensamientos, sus temores y su frustración no expresada. Guardaban el sonido de sus pasos en la madrugada, el suspiro casi imperceptible cuando observaba las fotografías familiares sobre el escritorio. Los rostros sonrientes de sus nietos la miraban desde marcos de plata, ajenos a la tormenta que ella llevaba dentro. Fuera de sus aposentos, el palacio bullía con una curiosidad contenida. Los lacayos transmitían mensajes en tono respetuoso. «Su Majestad no asistirá a la fiesta en el jardín», anunció uno. «Ha pedido una tarde tranquila». Nadie cuestionaba las decisiones de la reina, pero todos sentían su peso. Los días pasaron y la tensión no se disipó. Incluso el rey parecía percibirlo. A menudo la observaba con preocupación, pero Camila esquivaba el tema. No buscaba lástima, deseaba comprensión, algo mucho más difícil de encontrar. Aún así, cumplía con sus deberes públicos cuando era necesario. Sonreía ante las cámaras, posaba para las fotografías, intercambiaba frases triviales. Había dominado ese arte hacía tiempo. Parecer calmada cuando el corazón estaba lejos de estarlo, pero cada vez que las puertas se cerraban y los fotógrafos se marchaban, su mirada volvía a perderse en la distancia. El silencio de sus habitaciones se convertía en su compañía más fiel. En el palacio se especulaba sobre lo que podría decir, hacer o sentir. Sin embargo, nadie lo sabía con certeza, solo las paredes habían escuchado sus suspiros, sus palabras dichas en voz baja y aquella frase apenas audible. Nunca debió sentirse tan solitario. Y así, la reina continuaba, elegante, digna y silenciosa. El mundo la veía firme y serena, pero dentro de los salones de mármol de Buckingham, todos conocían la verdad. La reina sufría. La reina era humana. La cena de las palabras no dichas, la larga mesa del comedor en el castillo de Windsor, brillaba bajo el resplandor suave de las lámparas doradas, la cubertería relucía, las copas de cristal centelleaban y el aire estaba impregnado del aroma tenue de las rosas del jardín real. Camila ocupaba uno de los extremos de la mesa, con la postura impecable y el rostro sereno. Frente a ella, el príncipe William hablaba con orgullo y naturalidad. «Luis ha asumido la noticia de maravilla», dijo con una sonrisa. «Ya pregunta qué significa exactamente su nuevo papel». El rey rió suavemente, mirando a ambos. «Así es mi nieto», comentó con afecto. Curioso y lleno de energía. El tenedor de Camila se detuvo un instante sobre el plato. Un gesto mínimo, casi invisible. Pero William lo vio, y Charles también. El silencio de la reina decía más que cualquier palabra. No interrumpió ni frunció el ceño, ni siquiera suspiró. Sin embargo, sus ojos, tranquilos y lejanos, contaban una historia que los demás podían sentir. William continuó hablando, rellenando el silencio pesado. Mencionó a sus hijos, el colegio, la reacción del público ante el anuncio. Su tono era alegre, pero cada frase resonaba como un eco discreto en el corazón de Camila. Ella sonreía apenas, asentía cuando correspondía, aunque su mente estaba lejos de la mesa. Escuchaba la risa como si proviniera de otro lugar, hueca, distante. Los muros de Windsor, solemnes y antiguos, parecían cerrarse a su alrededor. Charles lo notó e intentó cambiar el rumbo de la conversación. «Camila, ¿no comentaste que tu nieta ha empezado clases de piano?», preguntó con suavidad. Ella levantó la mirada y dibujó una pequeña sonrisa. «Sí», respondió. «Tiene mucho talento». La cena concluyó con cortesías y sonrisas que ocultaban la tensión latente. Al levantarse, William besó la mejilla de su madrastra, un gesto cálido pero medido. «Buenas noches, Camila». «Buenas noches, William», contestó ella con la gracia que solo dan los años de práctica. Cuando las puertas se cerraron tras él, el silencio regresó, profundo y afilado. El rey se quedó a su lado, percibiendo el peso del ambiente. «No pretendía hacerte daño», dijo Charles con voz suave. Camila no lo miró. Mantuvo los ojos fijos en la mesa,
recorriendo el borde de su copa con un dedo. «¿Podrías habérmelo dicho?», susurró. En los salones del poder, donde cada gesto es observado y cada palabra medida con precisión quirúrgica, hay frases que, aun dichas en voz baja, resuenan como un trueno. Esto es constitucional, no personal. Bastaron esas palabras para que algo se quebrara. No fue un estallido, no hubo gritos ni portazos. Fue una fractura silenciosa, íntima, de esas que no salen en los comunicados oficiales, pero que cambian para siempre la temperatura de una relación. Camila alzó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de Charles, serenos en apariencia, pero ardiendo de emoción contenida. «En esta familia todo es personal», respondió ella, con una voz apenas temblorosa. «Cada decisión, cada titular, cada título otorgado o negado, todo toca a alguien. Tú, más que nadie, deberías saberlo». Por un instante, la expresión del rey se suavizó. La corona, ese símbolo de continuidad, deber y sacrificio, pareció pesarle más que nunca. Había pasado toda su vida intentando equilibrar dos fuerzas opuestas, el amor y la obligación. Y, una vez más, ambas chocaban de frente, encarnadas en la mujer que había permanecido a su lado a través de décadas de tormentas públicas y privadas. Quiso hablar, explicarse, justificar una decisión tomada desde la lógica institucional. Pero las palabras no llegaron. Camila dio un paso hacia él. Su tono era ahora más bajo, casi un susurro, pero el dolor seguía intacto. «No estoy enfadada por el título», dijo con lentitud, como si necesitara asegurarse de que cada sílaba fuera comprendida. «Me duele no haber sido parte de la verdad». Charles estiró la mano para tomar la suya. Ella retrocedió apenas un gesto mínimo, educado, casi imperceptible. La distancia entre ambos no se medía en pasos, sino en emociones. Invisible, profunda, real. «Nunca quise hacerte daño», murmuró él. «Lo sé», respondió Camila. «Pero lo hiciste». El silencio que siguió fue denso. Las velas parpadeaban, el reloj marcaba los segundos con una regularidad implacable, y las palabras no dichas parecían quedarse suspendidas en el aire. Charles se giró, incapaz de sostener la escena. ¿Cómo explicar que, como rey, a veces debía elegir la corona por encima del corazón? ¿Cómo decírselo a la mujer que había esperado años por su amor, solo para sentirse, una vez más, en el borde de su mundo? Camila lo observó. Vio en sus ojos no solo al hombre al que había defendido contra todo y contra todos, sino también el peso inmenso de la institución que representaba. Su enfado se diluyó en una tristeza profunda. Entendía que no era solo su esposo, era el rey. Y eso, demasiadas veces, significaba que pertenecía a todos menos a ella. Horas después, los portones de la finca de su hermana Annabel se abrieron con lentitud. Durante un breve instante, Camila dejó de parecer una reina para convertirse en una mujer cansada, en busca de refugio. Annabel la esperaba junto al sendero del jardín, con un chal sobre los hombros y una expresión serena, pero consciente. Reconocía esa mirada, la de quien ha sostenido demasiado durante demasiado tiempo. No hicieron falta palabras. Se abrazaron y, en ese gesto, el silencio lo dijo todo. Caminaron juntas por el jardín, el crujir de la grava bajo sus pies mezclándose con el canto lejano de los pájaros. Al sentarse en un banco de madera, cerca de los rosales, Camila exhaló profundamente. «Hoy no puedo con todo esto, Annabel. Solo necesitaba estar aquí». «Cuéntame qué pasó», respondió su hermana con suavidad. Camila dudó. Miró al horizonte antes de hablar, la voz quebrada. «Son los niños, los míos, mis nietos». Una imagen fugaz cruzó su rostro. Risas antiguas, pequeños pasos resonando en pasillos demasiado grandes. En las reuniones familiares se quedan en un rincón, mientras todos se desvivían por George, Charlotte y Louis. Los fotógrafos apenas los miran. Incluso los otros niños son amables, pero distantes. Annabel escuchaba con atención, los ojos llenos de una compasión silenciosa. Siempre había admirado la fortaleza de su hermana, pero también conocía el precio de llevarla como una armadura diaria. «Sabías que esta vida no sería justa», dijo con delicadeza, como una brisa leve. Camila esbozó una sonrisa débil, sus ojos brillaban. «Lo sabía», admitió. «Pero no pensé que dolería tanto». El silencio volvió a envolverlas. No era un vacío, sino un espacio lleno de todo aquello que Camila jamás podría decir dentro del palacio. Bajó la vista hacia sus manos enguantadas. «Cada decisión en esa casa me recuerda que sigo siendo una extranjera», susurró. Y luego, casi inaudible, «siento que estoy desapareciendo. Despacio, como si mi familia nunca hubiera existido». Una lágrima resbaló por su mejilla.
Annabel la secó con cuidado. «No estás desapareciendo», le dijo. «Eres humana. Tienes derecho a sentir». Las palabras quedaron flotando, como un rayo de sol rompiendo las nubes. Camila cerró los ojos y dejó que la calma la envolviera. Por una vez no tenía que sonreír para las cámaras ni fingir fortaleza. Era solo una abuela, una hermana, una mujer que quería que los suyos fueran vistos. Al caer la tarde, con el jardín bañado en una luz dorada, Camila se puso en pie. «Aquí todo es más ligero», murmuró. «Allí fuera todo pesa, pero aquí casi recuerdo quién era antes de todo esto». Annabel sonrió. «Entonces quédate un poco más». Camila asintió. «Lo haré». Mientras tanto, en el centro de la tormenta silenciosa, estaba Charles. ¿Cómo manejó las consecuencias? Cuando las cámaras se apartaron, las puertas del palacio brillaban bajo el sol matinal, pero tras la fachada dorada se gestaba una inquietud profunda. Los periódicos inundaron los kioscos con titulares contundentes. El silencio de la reina Camila ante el nuevo título del príncipe Luis. Algunos hablaban de tensión, otros de celos. La historia había prendido fuego. Dentro del palacio, el ambiente era denso. El personal se movía con la elegancia habitual, pero los murmullos recorrían los pasillos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sabían. Algo no iba bien entre la reina y el heredero. Afuera, las redes sociales ardían. Opiniones enfrentadas, juicios rápidos. Unos la acusaban de frialdad, otros la defendían con fervor. «Es humana», decía un comentario. «Se le nota en los ojos». Esa tarde, Camila apareció en un acto público. El sol era intenso, las cámaras implacables. Lucía su sonrisa de siempre, ensayada, correcta, impecable. Pero sus ojos, distantes, delataban una tristeza que solo los más cercanos sabían leer. Mientras saludaba, una voz de reportero rompió el murmullo. «Majestad, ¿qué opina del nuevo título del joven príncipe?» Por un segundo, la sonrisa titubeó. Una pausa apenas perceptible, un respiro demasiado corto. «Es algo maravilloso para la familia», respondió con cortesía rígida, antes de girarse. Los titulares no tardaron. La fría respuesta de Camila despierta preocupación. La frase se repitió hasta vaciarse de significado. Esa noche, sola en su salón, Camila miraba su teléfono. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro mientras leía comentarios interminables. Algunos crueles, otros comprensivos. «Nunca lo entenderán», susurró, dejando el móvil boca abajo. El palacio, normalmente lleno de ruido y rituales, se sentía insoportablemente silencioso. En otro ala, Charles permanecía en su estudio, observando el fuego de la chimenea. Recordó su propia infancia, la distancia con su madre, el peso de las expectativas. Pensó en sus hijos, en un vínculo antes fuerte y ahora erosionado por decisiones y silencios. Y pensó en Camila. Leal, paciente, herida. Suspiró hondo, consciente de que ninguna elección está libre de coste. Pasada la medianoche, fue a su salón. Llamó suavemente antes de entrar. Camila estaba despierta, un libro abierto sobre el regazo, la mirada perdida. «Charles», dijo con dulzura, «deberías estar durmiendo». «Tú también», respondió él, sentándose a su lado. El silencio entre ambos era pesado, pero familiar, cargado de años compartidos. «Debí hablar contigo antes del anuncio», dijo en voz baja. «No tendrías que haberte enterado así». Camila no lo miró de inmediato, pasó los dedos por el borde de la página. «No se trata del título», dijo finalmente. «Se trata de ser vista». Charles tomó su mano. Le dijo que sí existía, más de lo que nadie imaginaba. Camila sonrió apenas, con una fragilidad que solo se percibe cuando el cansancio es más emocional que físico. «Entonces, ¿por qué siento que me desvanezco?», preguntó. Él no respondió. La verdad era demasiado pesada para pronunciarla. El deber les había arrebatado tiempo, paz, incluso el derecho a sentir sin ser juzgados. Permanecieron en silencio, escuchando el crepitar del fuego y el murmullo lejano de Londres más allá de los muros del palacio. En ese instante, los títulos no importaban, tampoco los titulares ni las teorías que ya se estaban escribiendo fuera. Lo único real era el vínculo frágil pero resistente entre dos personas que habían atravesado tormentas públicas y privadas. Ese silencio, lejos de ser vacío, estaba lleno de palabras no dichas y de un amor que sobrevivía de formas que casi nadie veía. Fue, sin saberlo, el inicio de una transformación. El calendario del palacio seguía abarrotado, como siempre. Visitas benéficas, recepciones oficiales, apariciones públicas calculadas al minuto. Sin embargo, un rostro comenzó a faltar. La reina Camila,
durante años presencia constante al lado del rey, empezó a dar un paso atrás. No hubo anuncios, ni comunicados solemnes. Fue ahí algo sutil, casi elegante, como quien se permite respirar después de una larga carrera. Todo comenzó con una ausencia explicada como conflicto de agenda. Luego, otra. Y otra más. Su nombre desapareció de varios itinerarios oficiales. Entre bastidores, los asesores intercambiaban miradas prudentes. La reina está concentrada en compromisos personales, decía la versión oficial. Pero dentro del palacio, todos percibían que algo había cambiado. Mientras la maquinaria institucional seguía funcionando con su precisión habitual, el mundo de Camila empezó a adquirir otra forma. Volcó su atención hacia su familia, sus hijos, Tom y Laura, y sus nietos, convertidos en su ancla emocional, en la prueba tangible de que existía una vida más allá de los retratos dorados y los pasillos de mármol. Una tarde, en lugar de acudir a una recepción benéfica en Windsor, Camila se sentó en un auditorio escolar lleno de padres y madres. En el escenario, niños con disfraces hechos a mano recitaban sus líneas entre risas nerviosas. Aplaudió con una alegría auténtica, sin cámaras, sin flashes. Por unas horas no fue la reina. Fue simplemente una abuela orgullosa. Algunos asistentes se giraron, sorprendidos de verla allí. A Camila no le importó. En ese pequeño momento cálido, lejos del escrutinio real, encontró una paz que hacía tiempo no sentía. Al día siguiente, los periódicos lo notaron. La reina Camila se ausenta de acto oficial para asistir a reunión familiar. Título 1. Otro habló de una protesta silenciosa. La expresión se propagó con rapidez, pero quienes realmente la conocían sabían que no se trataba de rebeldía. Era una recuperación silenciosa de sí misma, una decisión clara. Su familia no volvería a quedar relegada a un segundo plano. Con el paso de los días, la actitud de Camila se suavizó en público, pero se volvió más firme en privado. Continuó cumpliendo con sus deberes, sí, pero bajo sus propias reglas. Cada aparición era deliberada. Cada ausencia, también. Una noche, tras una larga jornada de correspondencia oficial, caminó sola por su jardín privado. El aire otoñal era fresco, y el cielo conservaba los últimos tonos del atardecer. Aquel jardín siempre había sido su refugio, el único lugar donde el ruido del mundo parecía no alcanzarla. Se detuvo junto a un rosal, cuyos pétalos temblaban ligeramente con la brisa. El aroma le trajo recuerdos de los primeros años, mucho antes de coronas y cámaras, cuando era simplemente Camila, una mujer atrapada entre el amor y el deber, incomprendida por muchos y defendida por pocos. Pensó en el camino recorrido, de ser juzgada con dureza por la opinión pública a convertirse en reina junto al hombre que amaba. Y aún así, sentirse vista solo por el espacio que ocupaba al lado de otros, no por quien era en realidad. Quizá el poder no lo cura todo, susurró. El secreto quedó entre ella y las rosas. Más tarde, ya dentro del palacio, se sentó sola en su sala privada. La televisión encendida, sin sonido, mostraba imágenes de un joven príncipe, Louis, sonriente en un acto público, su nuevo título celebrado con entusiasmo mediático. Camila observó durante un rato. Años atrás, quizá habría sentido una punzada. Esa noche, no había celos ni amargura, solo una sonrisa cansada y serena. Admiraba la inocencia del niño, su alegría intacta, ajena al peso de la política real. No era culpa suya. Nunca lo había sido. Apagó el televisor. Afuera comenzó a llover suavemente. El sonido contra las ventanas le resultó casi purificador. Las tormentas, pensó, van y vienen. La paz siempre regresa, si se sabe esperar. Frente al espejo, la mujer que le devolvió la mirada no era aquella figura insegura que el mundo había cuestionado durante años. Era una reina, más vieja, más sabia, marcada por cicatrices invisibles, pero en pie. Comprendió entonces que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Su rebeldía no tenía que ver con el poder ni con títulos, tenía que ver con la paz, con dejar de luchar por ser comprendida y empezar a vivir para lo que realmente importaba. Meses después, el gran salón del palacio volvió a llenarse de luz dorada. Una nueva ceremonia reunía otra vez a la familia real bajo las lámparas de araña, con la tradición pesando suavemente sobre cada gesto. Camila entró con una gracia tranquila. Su vestido fluía como marfil líquido bajo las luces. Cada movimiento era preciso, pero en sus ojos había algo distinto: serenidad. Ya no cargaba con el fuego del dolor, ni con la sombra del orgullo herido. El tiempo había hecho su trabajo silencioso. Entre risas infantiles vio al joven príncipe Louis junto a sus padres. Su título había sido tema de titulares durante semanas, pero allí, bajo la luz cálida del salón,
No era más que un niño con traje impecable y una sonrisa abierta. Sus miradas se cruzaron. Él la reconoció al instante y corrió hacia ella sin dudarlo. «Abuela Camila», dijo con entusiasmo. Algunas cabezas se giraron. Camila no les prestó atención. Se inclinó hacia él y le sonrió con ternura. Le dijo que estaba muy elegante. Él se infló de orgullo, hablando de los botones que su padre le había ayudado a abrochar. Ella rió suavemente. En ese instante, el pasado perdió peso. No vio en él un símbolo de antiguas heridas, sino a un niño luminoso, inocente. Cuando Luis regresó con su familia, Camila lo observó alejarse con una sonrisa real, no diseñada para las cámaras. Era la sonrisa de alguien que había soltado una carga demasiado pesada. La ceremonia continuó con discursos y aplausos, pero la mente de Camila vagaba. Miró a su alrededor. Coronas, uniformes, sonrisas ensayadas. Todo era majestuoso, sí, pero también frágil. Comprendió que la paz no nacía del poder, sino del amor capaz de tender puentes incluso en silencio. Esa noche, ya en sus aposentos, Camila se quitó la corona y la dejó sobre el tocador. Durante años había sido premio y carga a la vez. Aquella noche parecía más ligera. Se sentó frente a su escritorio y abrió un pequeño diario de cuero. Allí escribía lo que nunca decía en voz alta. Miedos, alegrías, el cansancio de ser vista y no comprendida. En una página en blanco escribió con calma: «Los títulos van y vienen. El amor debe permanecer». Pensó en todo lo que había defendido durante años. Su lugar, su dignidad, el equilibrio entre deber y vida personal. Al final entendió que lo verdaderamente valioso no podía otorgarlo ni arrebatárselo ningún título. El amor era su victoria silenciosa, por su esposo, por sus hijos, por sus nietos, incluso por quienes la habían herido sin saberlo. Cerró el diario. El tic-tac del reloj llenó la habitación con una tranquilidad constante. Se levantó y se acercó a la estantería donde reposaban fotografías familiares. Tomó una de sus nietos, luego otra, de los hijos de Charles con sus familias. Dudó un instante. Después, las colocó juntas sobre el escritorio. Dos mundos, dos historias, unidas bajo la luz suave de una lámpara. Las sombras parecían borrar años de distancia y malentendidos. Camila permaneció allí, en silencio. Pensó en su viaje, de ser la outsider señalada en susurros a la reina discretamente respetada, en el dolor, el juicio, la lucha por pertenecer. Y comprendió que había encontrado algo más valioso que la aceptación pública, la comprensión de sí misma. Cuando el reloj marcó la medianoche, apagó la lámpara. La luz de la luna quedó como único testigo de su calma. Se acercó a la ventana. El jardín se extendía en quietud, el mismo lugar donde había depositado dudas y penas tiempo atrás. Ahora, solo quedaba gratitud. «Gracias», susurró a la noche, «por las lecciones, por el amor, por la calma después de la tormenta». Las estrellas brillaron débilmente. Camila cerró los ojos para descansar. Ya no había ira ni dolor, solo paz. El palacio quizá nunca conocería la tormenta que llevó dentro, pero ella sabía una cosa con certeza: la había superado con gracia, había resistido, y, al hacerlo, había encontrado la calma dentro de la corona.